casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Visitar la casa del Padre siempre es bueno. Dice Salmo 133, que es bonito que los hermanos estén en armonía y que en ese lugar donde se reúnen los hermanos está el Señor enviando bendición y vida eterna. Amén. Creemos que aquí está Él, porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros todos los días, quiere decir que está aquí con cada uno de nosotros. El día de hoy voy a tocar un tema, no puedo decir polémico ni nada de eso, porque en realidad el que quiera obedecer lo va a hacer y el que no quiera obedecer no lo va a hacer. Y el tema se llama cuestión del corazón. Hay un tema que siempre, por más que a veces lo tratamos de explicar, siempre nos vamos por la conveniencia, como casi en todas las áreas, ¿no?, de nuestras vidas. Buscamos lo que más nos conviene. Cuando en realidad entendemos el verdadero significado de lo que Dios quiere para nosotros, nos daremos cuenta que a veces lo que nosotros consideramos que nos conviene no es lo conveniente, no es lo que a nosotros nos conviene. Y la Escritura muchas veces nos va a hablar acerca de cómo el problema radica en el corazón de las personas. Es cuestión del corazón, no de algo material. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús predicó 3 años, es lo que se considera, poquito más, poquito menos, mientras estuvo en esta tierra. Y en ese tiempo que estuvo predicando, no tomó una referencia distinta, no puso en contraste a Dios más que con algo que nosotros, muchos de nosotros, tenemos arraigado en el corazón. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a qué? A las riquezas. Jesús en esos 3 años que estuvo predicando, en ese tiempo que estuvo predicando, en ningún momento dijo no pueden servir a Dios y al diablo. No dijo no pueden servir a Dios y a la ley. La única referencia que hace en contraste Jesús es Dios con las riquezas. Muchos de nosotros erróneamente nos enfocamos en las cosas materiales. Y Jesús claritamente dijo, nadie puede servir a 2. O sirve a uno o sirve a otro, porque va a menospreciar a uno y al otro va a amar. Son palabras de Jesús, palabras ciertas. Y termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es cuestión del corazón. Jesús nos enseña una verdad fundamental. Nuestro corazón no puede dividirse entre 2. Tienes que ser leal a uno o a otro. Tampoco no pretendemos nosotros amar a Dios sinceramente si nuestro corazón está atrapado por las riquezas. ¿Qué son riquezas? Todo aquel bien que tenemos
y que podemos disponer de él. Podemos decir dinero, posesiones. Servir también implica obediencia, lealtad, entrega total. ¿Qué es lo que exige Dios? Que nuestro corazón sea de Él. Pero nosotros tenemos esa lucha también, que puede ser dividido para querer las riquezas. Y o uno u otro van a tomar la rienda de nuestro ser. Y la cuestión es del corazón. ¿Es malo tener dinero? No. La Escritura no está hablando que es pecado tener dinero, sino servirle al dinero, servir a las riquezas, porque todos hemos sido bendecidos por Dios de una u otra manera. Pero si esas bendiciones de Dios nos separan del dador de la bendición, nosotros en nuestro corazón estamos decidiendo irnos y servir a las riquezas. Hay algunas personas que intentan equilibrar la fe y las riquezas, pero pues ya lo escuchamos en Jesús, Él es claro, o uno u otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Tarde o temprano uno de los dos se va a anteponer. No es el problema el dinero, las riquezas, sino vivir esclavizados por ellas. ¿Y cómo nos esclavizan las riquezas? Y aquí es bien importante que lo definamos. Cuando empiezan a definir nuestras prioridades. Cuando decidimos por medio de las riquezas y cuando nuestros sueños están en las riquezas. Nuestra prioridad debe ser Dios, pero las riquezas también quieren ser una prioridad de nuestras vidas. Cada decisión que tomamos la tomamos encomendándonos a Dios, pidiendo su guianza, o a ver cuánto tengo en la cartera. Eso va definiendo cómo decidimos. Y también nuestros sueños, nuestras metas, ¿en quién están? ¿En Dios o están en lo que yo puedo hacer con la riqueza? Como lo mencioné anteriormente, la única entidad a la cual Dios, o Jesús más bien, pone en contraste con Dios es las riquezas. Ni siquiera Satanás, porque Satanás está vencido, pero las riquezas sí tienen el corazón de muchos. La verdadera confianza debe ser en Dios, no en las riquezas. Todas las riquezas son pasajeras. Y hago un paréntesis aquí porque, como mencioné al principio, hay temas que a veces la gente no quiere o toma lo que aparentemente pudiera convenirles y se refiere a darle a Dios lo que es de Él. La Escritura habla del diezmo, de darle a Dios el diezmo. Tú obedece o no obedezcas, a mí es cuestión, punto y aparte, eso es tu decisión. Tú le vas a dar cuentas a Dios un día. Hay personas que argumentan, es que eso era para el tiempo de la ley, está en el Antiguo Testamento. Igual que todas las promesas de Dios. Pero desgraciadamente nuestro amor al dinero, nuestro amor a las riquezas, nuestro egoísmo nos hace pensar erróneamente. Porque las bendiciones de Dios, esas sí las queremos, aunque están en el Antiguo Testamento. Pero el obedecer a Dios no lo queremos porque es el Antiguo Testamento. Y Jesús no se metió en líos. No les habló del diezmo, les habló del corazón. O el corazón ha decidido seguir a Dios, tener a Dios como su amo, o ha decidido tener a las riquezas como su amo. Nada más. Aquella persona que tiene a Dios como su Señor
Señor, tú me lo diste, ¿por qué yo voy a retener aquello que la Escritura me dice que haga? Pero siempre andamos buscándole una salida para no hacer, aunque sí queremos la bendición. Mientras nosotros no entendamos que la Escritura es completa, aunque está escrito de Malaquías hacia Génesis, es palabra que Dios dijo. Y un día se va a cumplir. Y se está cumpliendo mucho de eso. Y de Mateo a Apocalipsis también hay muchas cosas que todavía no se cumplen, otras que ya sucedieron. Pero todas tendrán cumplimiento. Y no les quiero hablar en específico ni de diezmo ni de ofrenda, estoy hablándoles de el corazón. La cuestión es tu corazón. Porque cuando tú reconoces todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha hecho por mí, el dinero viene a ser, o las riquezas vienen a ser vanas. Tenemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo tenía muchas posesiones, era muy rico, había transado mucho también, pero tenía muchas posesiones. Cuando Jesús llega a su casa y lo reconoce, y la gente lo critica, mira, Jesús entró a un lugar de un pecador, a la casa de un pecador. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Y qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes voy a dárselo a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a pagar 4 veces. ¿No nos debe nadie Zaqueo por aquí? Anda pagando 4 veces. Lo hizo. Ya no vio valor en lo que lo tenía. ¿Qué lo tenía? Las riquezas. Cada vez más él quería tener más. Pero cuando decidió conocer a Jesús, sus riquezas no fueron lo principal. Él entregó la mitad de todo lo que tenía a la gente necesitada. Y dijo, si algo he defraudado a alguno, se lo voy a pagar 4 veces. ¿Lo hizo? Lo hizo. Dice Jesús más adelante en el versículo 33, aquí mismo de Mateo 6, que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos de buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús está diciendo esto, acaba de decir acerca del alimento, de la vestimenta, de aquellas cosas que son necesarias para la vida. ¿Quién las iba a proveer? Dios. Él iba a proveer. Pero si nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, estaremos teniendo un Señor. Y un Señor que al final no nos va a pagar nada bien. En Marcos capítulo 10, versículo 17, hay una historia asombrosa. Le llaman la historia del joven rico, pero cuando vamos relatando, vamos leyendo esta historia, él dice que, bueno, ahorita lo vamos a leer, que ha guardado los mandamientos desde que él era joven. Entonces quiere decir que no era tan joven. Pero dice el versículo 17, al salir él para seguir su camino, refiriéndose a Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso les digo que a lo mejor no era muy joven. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él,
afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Se asombraron ellos de que Jesús dijera que aquellos que tienen riquezas era muy difícil que entraran en el reino de Dios. Por eso Jesús les explica y les dice: hijitos, es muy difícil que entren en el reino de Dios los que confían en ¿qué? En las riquezas. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Confiar es sinónimo de la palabra fe. ¿Sabían eso? Fe es lo mismo que confianza. Confianza es lo mismo que fe. Si una persona confía en las riquezas, es muy difícil, en palabras de Jesús, no son mis palabras, que entre en el reino de los cielos o en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están confiando en las riquezas. Han puesto su confianza en una parte, en un lado, el cual son las riquezas. ¿Y el otro lado que es Jesús? ¿Que es Dios? No, porque no se puede servir a los dos. No se puede. O sirves a uno o sirves a otro. Si el dinero, si nuestras riquezas determinan lo que somos, ahí está, clarito, quién nos tiene. Pero si Dios, si las cosas de Dios, el reino de Dios, el cual buscamos primero, nos tiene a nosotros, buscaremos primeramente todo lo que es de Dios. Jesús nos invita a decidir a quién serviremos. ¿Será nuestro Dios el centro de nuestra vida? ¿O las riquezas nos seducirán a punto de alejarnos de Él? Dios es el que nos da el poder de hacer riquezas. Dios es el que nos bendice. Pero hay mucha gente que cuando han recibido la bendición de Dios y son bendecidos por Dios económicamente y en su riqueza, se olvidan de aquel que les dio. Y fue un problema que tuvo el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, ya se los había advertido Moisés. Moisés ya había hablado, ya les había dicho: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, fíjense, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, porque donde no había agua, Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vean lo que dice la Escritura. El que nos da el poder de hacer riquezas es Dios. Yo hablaba hace un tiempo con una persona y le dije: dale gracias a Dios porque te ha bendecido. No, es mi esfuerzo. Dios no me ha dado nada, yo me lo he ganado con mi esfuerzo, con mi capacidad. ¿Quién te da la vida? Dios. ¿Por qué no agradecerle? Pero hay arrogancia, y es lo que dice aquí, porque va a empezar a entrar en ti este tipo de actitud negativa, el cual
te vas a empezar a enorgullecer. Y la gente así, que tiene muchas posesiones, se enorgullece, se hace orgullosa. Y no reconocen que Dios es el que se los dio. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Por eso les digo, las riquezas no son malas. Ser próspero no es malo. Dios no está peleado con el que tengamos posesiones. Con lo que sí no está de acuerdo es en que las posesiones, las riquezas nos tengan a nosotros y se conviertan en nuestros amos y Señor. Por eso Jesús, lo repito nuevamente, dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. O sirves a uno o sirves a otro. Y esa decisión es cuestión de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si tú reconoces que de Dios viene todo, no te va a ser difícil darle a Dios lo que es de Él y también dar a los pobres y también dar a aquellos que ves con necesidad. Porque tu corazón no está dominado, no está sometido por las riquezas. Al contrario, Dios. Y hay algo que es cierto: si tú das, si tú siembras, tú vas a cosechar. Esa es una ley puesta por Dios desde el principio de la humanidad y una ley que la podemos ver en la naturaleza. Si tú siembras, ¿qué va a pasar? Obviamente vas a cosechar. Si nosotros dejamos ese corazón mezquino por las riquezas y empezamos a verlas de la manera que lo vio Zaqueo. Zaqueo ya tenía la salvación, había llegado la salvación a su casa. No podía, aunque tenía muchas riquezas, haber pagado antes la salvación, porque la salvación no se compra con dinero. La salvación no se compra con riquezas. La salvación se obtiene gratis por fe. Por fe en Jesucristo. Por eso, si tenemos a Él en nuestro corazón y si Dios es el Señor de nuestras vidas, tenemos la salvación. Pero si tenemos el amo riquezas, el amo dinero, no vamos a llegar muy lejos. Y en la Escritura, Moisés se lo advirtió al pueblo de Israel. Obviamente palabras dichas de parte de Dios, mostradas a él, se las dijo a su pueblo: porque si te olvidas de Dios, van a venir calamidades sobre ti. Por eso no debes olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Ellos habían pasado por un desierto, y ahí se los dice, espantoso, hasta lleno de serpientes ardientes. ¿Qué hizo Dios por 40 años? Lo sostuvo. Su pie no se les hinchó, o sea, no les creció, no tuvieron que cambiar zapatos por 40 años. La ropa no se les envejeció. Imagínense, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, 10 años, 40 años, y la misma ropa, la cual no se envejeció, crecía con ellos. ¿Quién se las dio? Dios. Pero entraron a la tierra prometida, aquella tierra que Dios les dio. Se empezaron a construir bonitas casas, empezaron a ver que ya no necesitaban aparentemente a Dios. ¿Y qué dijeron? Nos olvidamos de Dios. Llegó el punto de que una generación después de hijos de estos que salieron de Egipto, ni siquiera conocían a Dios. ¿Por qué creen? Se habían olvidado de Él. ¿Y quién les dio la tierra prometida? Dios. Todo lo que Dios nos da, muchas veces quisiéramos que nos lo diera así como de, ahí te va, ¿no? Pero en realidad, si vemos en la Escritura, les dio la tierra prometida, pero ellos tuvieron que luchar por ella. Tuvieron de trabajar para obtenerla, pero Dios ya se las había dado. Era certeza de que iban a ganar, iban a llegar y poseerla. Pero ellos poco a poco se fueron olvidando de Dios. Poco a poco fueron dejando a un lado el amor a Dios. El servir a Dios o a las riquezas, lo vuelvo a repetir, es cuestión del corazón.
Quien esté como prioridad en nuestras vidas tendrá el señorío de ellas. Y Jesús dijo, el que decide confiar, en otras palabras, poner su fe en las riquezas, le será muy difícil entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron cuando Jesús dijo estas palabras, porque ellos también tenían posesiones. Pero Jesús les aclaró, y esto es algo que debe de quedarnos muy claro. Jesús no dijo los que tienen posesiones como tal. Dijo aquellos que confían en las riquezas. Aquellos que han puesto su esperanza y su confianza en las riquezas. A estas personas les va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Porque en su corazón, su Señor, ¿quién es? Las riquezas. Y dejemos a un lado, vuelvo a repetirlo, temas como las ofrendas, los diezmos, las limosnas, etcétera. Esto se trata del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si tienes un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, las riquezas las vas a ver como lo que son, perecederas. Pero tienes a alguien que es eterno y ese es Dios. Mateo, el discípulo de Jesús, también era cobrador de impuestos. Obviamente en aquel tiempo todos los cobradores de impuestos son como los que trabajan aquí en el SAT. Tienen dinero. ¿Cómo? No sé, pero tienen dinero. Listos para cobrar impuestos. Y si se fijan, a diferencia del SAT, a diferencia de lo que nosotros pagamos de impuestos, porque todos los que trabajan o trabajamos en algún momento tenemos que, en cuanto nos pagan, si nos pagan en nómina, ahí vienen unas siglitas que dicen ISR, o sea, el descuento por trabajar. Se lo quitan automáticamente. Supongamos un momento que el SAT fuera como Dios, que dice, te lo doy todo, y ya que tú lo tengas todo, me das lo que me corresponde. ¿Cuántos creen que le pagarían al SAT? ¿Nadie? Nadie. Por eso el SAT, desde que ya te van a pagar, dicen, venga para acá lo mío, ahí te va, eso es lo que te quedó ya. Pero Dios no es así. Dios deja que tú decidas con lo que Él ha dicho, que tú obedezcas lo que Él ha mandado. Y así como queremos las promesas del Antiguo Testamento, uno de ellos puede ser, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito, no lo decimos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es verdad, pero ¿dónde está? En los Salmos. ¿Y en dónde están en los Salmos? Antiguo Testamento, eso sí lo queremos. Pero más adelante Proverbios dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y eso ya no nos conviene, entonces eso no, bríncale. Otra bendición. No, eso es ser hipócrita. Y los hipócritas a Dios no les gusta. Si nosotros caemos en este juego de nomás lo que me conviene y lo que no me conviene, lo dejo, al fin y al cabo, no vamos a tener nada. Porque no vamos a amar a Dios como Él dice que lo amemos. Desde la Escritura dice, desde el Antiguo Testamento, y Jesús lo agregó más en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda ¿qué? Tus fuerzas. Eso decía el Antiguo Testamento. Y Jesús le agregó con toda tu mente.
Jesús lo trajo del Antiguo Testamento al Nuevo para que no digan, ay, es que estaba en el Antiguo Testamento, ahora ya no puedo amar a Dios, puedo abstenerme de amarlo. No, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con todo lo que tenemos nosotros, con todo nuestro ser, debemos amar ¿a quién? A Dios. Entonces, si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿habrá lugar para más riquezas? No la hay, porque está lleno todo por Dios. ¿Amar a Dios con cuánto? Todo el corazón. ¿Con cuánta mente? ¿Con cuánta alma? ¿Y con cuánta fuerza? Con toda. Entonces, ¿qué le queda para las riquezas? Nada. Pero nosotros, por no amar a Dios con todo, amamos riquezas. Amamos el querer obtener cosas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 18. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le encarga que le diga un recado a la gente que tenía muchas posesiones, a la gente que estaba viviendo bien económicamente, a la que tenía riquezas. Y vuelvo a repetirlo, no nos confundamos, Dios no está peleado con que tú tengas riquezas. Abraham fue un hombre próspero. Job fue prosperado demasiado después de la prueba. Dios le dio. El problema es de que las riquezas nos tengan a nosotros. El problema es que nuestro corazón esté sirviendo a las riquezas. Dice versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean como altivos, en otras palabras orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Por eso Dios nos da las riquezas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Nos da el poder de hacer riquezas, nos bendice. ¿Para qué? Para disfrutarlas. Y que con esas riquezas debemos nosotros, cada uno de nosotros, hacer ¿qué? Bien. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano ¿de qué? De la vida eterna, no de las riquezas, porque les acaba de decir, son perecederas. Echemos mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Cómo podemos echar mano de la vida eterna? Teniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, teniéndolo a Él en todo y siendo Él el que domina nuestras vidas, siendo Él nuestro Señor. Muchas veces decimos Señor, pero Jesús mismo reclamó, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. No se trata solamente de decir Señor, Señor, se trata de obedecer, de hacer lo que Él nos dice. Dios es bueno y aquí lo dice, Él nos bendice, Él nos da en abundancia. El apóstol Pablo en otra ocasión, precisamente Filipenses capítulo 4, él dice, yo sé vivir en necesidad, yo sé vivir en riqueza, sé tener frío, pero también sé cuando estoy abrigado, sé vivir así. Por todo y en todo, ya estoy ahora sí como acoplado. Y yo sé que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Él nos da la fuerza para vivir con mucho o con poco, pero Él está ahí con nosotros. No debemos nosotros ser altivos. Y les voy a decir algo, todos, absolutamente todos, tenemos riquezas. Todos. Que nos comparemos con aquel que tiene más y digamos, yo no tengo, aquel tiene, es otra cosa. Pero todos tenemos riquezas. Todos tenemos mínimo un par de zapatos. Otros tienen hasta muchos más de diferentes colores, sobre todo las mujeres, ¿verdad? De muchos colores. Como hombres a veces un pantalón, 2 pantalones, 3 pantalones y con ese duramos toda la semana. Y aguanta.
Haz de cuenta que andamos como en el desierto. Pero tenemos. Y si no tenemos, podemos pedirle a Dios. Y Él nos bendecirá. Él nos dará. Porque Él dice, y aquí está el asunto: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, donde vivas, Él lo va a suplir. Él lo va a dar. Dios no se queda con nada. Nos da la vida, nos da la fuerza para trabajar, nos da la salud. Pongámonos por un momento a la inversa. Que Dios actuara de la manera que nosotros actuamos. ¿Qué creen que podríamos tener nosotros? Cada vez que tú sientas de parte de Dios bendecir a alguien más, y en tu corazón diga, no, ¿por qué me voy a quedar sin esto? Piensa, si Dios hiciera lo mismo conmigo, ¿tendría lo que tengo? Si nosotros pensáramos de la manera que Dios piensa, no hubiera pobres en la tierra. De hecho, Dios desde las leyes siempre trató de que se viera por aquellas personas que había necesidad. Uno de estos ejemplos que les puedo dar era que cuando tú cosecharas, tenías que dejar todas las orillas. ¿Para qué? Para que la gente de más necesidad del pueblo fuera y cortara ahí. Si se te caía algo de que tú estabas echando en tu canasta, se te caía algo de lo que estabas cosechando, no lo podías juntar. Lo tenías que dejar ahí para que las personas pobres de la ciudad o del pueblo, cuando entraban ellos para buscar su alimento, hubiera que pudieran recoger. Dios siempre estuvo al pendiente de los pobres. Siempre estuvo viendo por aquellos en más necesidad. Y así como vio por ellos, también en su misericordia ha estado viendo por nosotros. Nuestro corazón no debe ser tacaño, no debe ser duro. Debemos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Y lo que Él manda en las Escrituras, nosotros debemos obedecerlo. Porque ahí está escrito por algo. Y así como nos gusta la bendición de Dios, también nos debe de gustar la obediencia a Dios. Porque si estamos ahora sí que quitándole lo que no nos conviene, ¿qué Biblia tendremos? ¿Qué Biblia tendríamos si le empezamos a quitar todo lo que no nos gusta? Aquí dice Dios que obedezca a mis padres. No me gusta obedecer a mi papá, lo voy a borrar. Pero aquí dice que va a darme largos días. Bueno, pues a lo mejor me los da, pero sin obedecer. No se puede. No puedes quitar una cosa para obtener otra. El primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Y Dios nos va a dar larga vida sobre esta tierra. No podemos quitar el mandato para obtener el beneficio. De igual manera no podemos quitar lo que Dios ya ha mandado para querer tener sus bendiciones. ¿Y saben desde dónde se anunció la salvación para nosotros? Desde el Edén. Y eso está en Génesis. Y eso está en el Antiguo Testamento. Si queremos lo bueno, debemos quererlo todo. La obediencia también implica
la bendición. O al revés, la bendición también trae. Perdón, al revés. La obediencia trae bendición. Si desobedecemos a Dios, no tendremos bendición, por más que le hagamos. ¿Somos perfectos? Hay que ser realistas. No somos perfectos. Dios sigue trabajando en nosotros. Y el día de hoy, que esta palabra quede en nuestros corazones. Es cuestión de tu corazón. No es cuestión de otra cosa. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón es agradecido con Dios, te aseguro que lo que tienes lo pones al servicio de los demás. Es lo que hacían los primeros cristianos. Nadie decía, esto es mío. No, ahí está, lo ocupas, te lo presto, pero me lo regresas. Hay formas de servir, pero muchas veces tenemos un corazón duro, envanecido. ¿Por qué? Por lo que Dios nos ha dado. Y así como Él nos lo ha dado, si nosotros somos arrogantes, un día vamos a ver que no tenemos nada. Debemos nosotros, y terminamos con Mateo capítulo 6, versículo 21, esta frase dicha por Jesús es verdad. Jesús no mintió, Jesús no engañó, Jesús no trató de quedar bien con las personas. Él dijo la verdad, aunque nos duela a muchos a veces, pero Él dijo la verdad. Y aquí dice Mateo capítulo 6, versículo 21, precisamente en el mismo capítulo donde iniciamos, pero en el versículo 21 Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En Dios? Ahí va a estar tu corazón, en Dios. Si tu tesoro está en las riquezas, tu corazón va a estar ¿dónde? En las riquezas. Y la decisión es de nosotros. Es cuestión del corazón. Por eso así se llama el tema, cuestión del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Le has dado el primer lugar al Señor. Y aunque hablamos ahorita sobre las riquezas, pero esto aplica para muchas otras cosas, para tu tiempo, aplica para tu vida, aplica para tus relaciones. Si Dios está en primer lugar en tu vida, vas a tener tiempo para Él. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Escritura, a la oración, a estar en comunión con Dios? ¿Cuánto lo hacemos? Tomamos el tiempo. Hay gente que dice madruga y temprano y hazlo. Aquí no importa qué horas, lo importante es que tomas el tiempo de relacionarte con Dios, de leer su palabra, de conocer lo que Él dice. Pero si no lo hacemos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está atareado? Recordemos lo que Jesús le dijo a Marta. Y Marta estaba trabajando para servir ¿a quién? A Jesús. Le estaba preparando de comer. No solamente a él, a sus 12 discípulos y a lo mejor a más que andaban ahí de colados. Pero María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, escuchando lo que Él decía. Y Marta viene, Señor, ¿no te molesta que María esté aquí y no me ayude? ¿Qué le dijo Jesús? Sí, María, ve, ayúdale, está solita. No. Le dijo, Marta, Marta, estás afanada con muchos quehaceres, pero María ha escogido lo mejor y no se le va a quitar. ¿Qué es lo mejor? Estar a los pies de Dios, lo espiritual, las cosas de Dios son mucho más importantes que lo material, que lo terrenal. Sí, muchas veces nos podemos llenar de actividades, es que es para Dios, sí. Pero lo que Dios quiere es que estemos junto a Él.
Podemos tener muchas actividades como congregación, pero si nos olvidamos de nuestra intimidad con Él, nos olvidamos de escuchar su voz, de estar cerca de Él, nos va a decir lo mismo que Marta. Estás afanado en muchos quehaceres, pero mira qué es lo mejor: estar a mis pies, aprendiendo, escuchando, leyendo la palabra, orando. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en él? ¿Cuál es nuestro deseo? Hay personas que no quieren estar a los pies del Señor. Tienen muchas cosas que hacer. Que no seamos de ese tipo de personas. Que aunque haya muchas ocupaciones, tomemos el tiempo de leer, de escudriñar la palabra de Dios. Me decía un hermano hace unos días, yo tuve que esforzarme porque no tenía el hábito de la lectura. Son hábitos que vamos tomando. La lectura de la palabra de Dios es fundamental. Si no leemos la Escritura, no vamos a conocer la verdad, porque aquí está la verdad. Aquí están las palabras de Jesús. Y un día seremos juzgados por las palabras de Jesús. ¿No estaría bien saber qué es lo que dijo Jesús? Si alguien te va a juzgar por lo que dijo otro, ¿no sería bueno saber, bueno, ¿y qué dijo? ¿Cierto o no? Jesús dijo, yo no los voy a condenar, mis palabras los van a condenar en el día final. Entonces hay que saber qué dijo Jesús, hay que saber qué mensaje dio, y uno de sus mensajes fue esto: no pueden servir a Dios y a las riquezas. O bien van a amar a uno y aborrecer a otro, pero no pueden hacerlo a los dos. Y la decisión es cuestión de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Sé, Señor, que yo he hablado quizás dando a entender tu palabra, pero tu Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. Y sé que tu Espíritu Santo ha estado hablando al corazón de algunos. Que siga hablando así, Señor. El Espíritu Santo explica mucho mejor que yo. Redarguye nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes a tenerte en primer lugar. Que así como el mandamiento fue dado, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, así lo podamos hacer el día de hoy. De ahora en adelante ayúdanos a vivir, Señor, una vida que te agrada a ti. Dejando, Señor, a un lado lo que menos significa. Las riquezas tú nos las das. Nos das la fuerza de obtener riquezas. Pero que no nos olvidemos que tú eres el dador. Que las riquezas no nos tengan a nosotros, Señor, sino que nosotros podamos con ellas bendecir a otros, con ellas servirte a ti, como dice Proverbios capítulo 3, honrarte a ti con nuestros bienes. Honrarte a ti, Señor, con aquello que tú mismo nos has dado, porque es tuyo. Tú nos lo has dado a nosotros para administrarlo. Ayúdanos a ser buenos administradores para que un día, si somos fieles en esto que es injusto, un día tú nos des las riquezas que nos pertenecen, unas riquezas eternas, porque nuestro corazón está en lo eterno, está en ti, puestos nuestros ojos en el cielo, de donde un día tú vendrás, Señor. Y allá sí, por toda la eternidad, no tendremos falta de nada, porque tú lo llenas todo. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevarla a la práctica. No solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Necesitamos, Señor, crecer en nuestra comunión, en nuestra intimidad contigo más y más. Conocerte cada día más, porque tu amor por nosotros es grande. Pero nuestro amor hacia ti, Señor, no corresponde a lo que debería de ser muchas veces.
Tú diste tu vida por nosotros y a veces nosotros no queremos dar nada para ti. No queremos darte a ti nada. Somos egoístas con lo mismo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por todo ese tiempo que hemos caído en ese error. Y ayúdanos de ahora en adelante caminar en fe, caminar en confianza en ti, caminar confiando no en las riquezas, sino en ti, que eres el dador de ellas. Gracias por cada bendición, porque cada uno de los que estamos aquí hemos sido bendecidos por ti. De una u otra manera tú nos bendices y nos has dado riquezas. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él siempre en su amor. Creyendo